La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El Abierto. Ser Podcast. El Abierto de este viernes lo vamos a compartir con Berna González Harbour. Hola Berna, buenos días. Buenos días. Con Nacho Corredor. Nacho, bienvenido. Buenos días. Y en un momento saludamos también a Carlos Navarro Antolín. Bueno, estamos a hora y media de que empiece la consulta, que es el gran asunto político de esta semana aquí en España, la consulta de la militancia Esquerra Republicana, que también va a ser el gran tema del día, de los próximos días. Iremos a ello enseguida, a eso y también al debate dentro del PSOE, a la espera precisamente del resultado de esta pregunta que va a formular hoy Esquerra a su militancia. Pero antes que eso, que va a ocupar la gran parte de nuestro Abierto, nos hemos propuesto hacernos la sencilla pregunta de, ¿cómo decirlo?, ¿cómo está el mundo? Para pediros una primera reflexión, porque veréis, llevamos una semana de noticias preocupantes de una y otra parte, la escalada en Oriente Próximo, la tensión en Venezuela, veremos qué ocurre mañana con esa doble concentración que convocan por una parte los defensores de Maduro y los defensores de la oposición, y en cambio ayer vimos ese intercambio de prisioneros en una magnitud como no se recordaba desde la Guerra Fría. Así que al plantearle a Bayo cómo podíamos contar en una idea cuáles son los movimientos que están ocurriendo, Bayo, me proponías hacerlo a partir de la palabra diálogo. Sí, porque esa es la clave, quizás el único elemento que puede unir situaciones tan dispares como esa de Venezuela, ese intercambio de prisioneros o incluso las tensiones crecientes en Oriente Próximo y Oriente Medio. Un diálogo discreto es el que ha permitido, como decías, lograr el mayor canje de prisioneros desde la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Un intercambio que lleva meses negociándose gracias a la mediación del gobierno de Turquía, que es uno de los pocos, recordemos, integrantes de la OTAN que mantiene abierto un diálogo con Vladimir Putin desde el inicio de su invasión de Ucrania. Y ha sido precisamente allí en Turquía, en Ankara, en uno de sus aeropuertos, donde se ha llevado a cabo ese intercambio de 26 prisioneros, 24 adultos y 2 menores, hijos de unos de los prisioneros. Bueno, se ha involucrado a gobiernos de medio mundo, a aliados estadounidenses como Alemania, Polonia, Eslovenia, Noruega, a los que Biden ha agradecido personalmente que hayan tomado decisiones difíciles, dice, incluso contrarias a sus intereses, para lograr lo que él califica como una hazaña de la diplomacia y lo que su vicepresidenta y aspirante demócrata a la presidencia, Kamala Harris, habla de que es una muestra del poder de la diplomacia. Alabando a un presidente que entiende, dice, el poder de la diplomacia. Se ve claramente sastre ahí la comparación, aunque no lo dice, con Donald Trump, quien en todo momento ha mostrado trabas a esa diplomacia, sobre todo con sus aliados. Claro, eso es lo que ha permitido esos buenos vínculos, ese diálogo constante, que Washington le haya arrancado a Olaf Scholz, al canciller alemán, la liberación de uno de los presos más importantes que estaban en las cárceles alemanas. Hablamos del coronel ruso Vadim Krasikov, un sicario al servicio del Kremlin que cumplía cadena perpetua por el asesinato de un rebelde checheno hace 3 años a plena luz del día de un disparo en un parque de Berlín. Ese es el diálogo para el intercambio de los prisioneros, pero también hay diálogo, también muy discreto, casi invisible, con Teherán y con Israel por parte de diplomáticos occidentales. ¿Por qué? Bueno, se trata lógicamente de contener una escalada regional, una escalada que se ha acelerado en los últimos días después del asesinato del jefe político de Hamás. Ayer supimos que también sobre la muerte, al menos por parte de Israel, asegurando que han acabado con la vida del jefe militar de Hamás, y eso, sin duda, ha elevado la tensión en Oriente Próximo. Tanto que Joe Biden ha reconocido, mientras recibía a los liberados por Rusia, que ha mantenido en las últimas horas una conversación muy directa, dice, con Benjamin Netanyahu. Estoy muy preocupado por la situación, dice, y sin duda el asesinato de Haniyeh no ayuda a rebajar las tensiones que, como decimos, continúan. Y un último aspecto, un último punto de ese diálogo, o más bien en este caso de la falta de diálogo, lo señalabas tú, con Venezuela, porque allí la comunidad internacional reclama transparencia a Nicolás Maduro. Maduro dice que va a entregar las actas de las elecciones, pero no lo hace. Hay convocadas, como decías, 2 manifestaciones que van a chocar probablemente en las calles de Caracas a lo largo de este sábado, y a esto se suma el hecho de que Washington haya reconocido en las últimas horas
al candidato opositor como el vencedor de las elecciones. Básicamente desoye el reclamo de Maduro de su victoria, y eso hace que el presidente electo de Venezuela, o al menos el que se autodefine como presidente reelecto, haya respondido a esa declaración institucional de Washington. Estados Unidos debe sacar sus narices de Venezuela, porque el pueblo soberano es el que manda en Venezuela, el que pone, el que elige, el que dice, el que decide. Que Washington saque sus narices de Venezuela, un reclamo que se hace desde hace años por parte de quienes ocupan el Palacio de Miraflores en Caracas, y que en este caso Maduro no ha dudado en volver a sacar a relucir. Así que diálogo y falta de diálogo son las líneas que unen esos tres escenarios tan diversos. Gracias, Fernando. A ti. Luego iremos al detalle de cada uno de estos escenarios, porque tiene su análisis particular Venezuela, lo tiene Oriente Próximo y también ese intercambio. Pero es verdad, Berna, que llevamos unas semanas especialmente agitadas en las que todos son noticias de gran impacto, a la espera además de lo que pueda ocurrir en las elecciones de Estados Unidos, veremos la posibilidad por lo menos de que se imponga Donald Trump. No dejan de pasar cosas que parece que vayan siempre en la misma dirección, que es todo parece que va a peor, y sin embargo de pronto nos encontramos con este gesto de distensión, o que por lo menos nos da la pista de que no están rotos todos los puentes entre Rusia y Occidente, que nos permite preguntarnos si va todo a peor o hay algunas cosas a las que nos podemos agarrar todavía. Yo me gusta escuchar tu mirada o tu interrogante más optimista. No lo soy yo no soy optimista. Quiero decir, creo que todas las tensiones y todas las guerras necesitan sus válvulas de escape. Lo que nos demuestra esto es que también las guerras necesitan reglas. Las guerras necesitan reglas, perdón por esta unión de palabras tan rara. Pero lo que quiero decir es que esto es una válvula de escape necesaria, porque cada país puede ponerse la medalla de los presos que ha conseguido. En Oriente Próximo estamos hablando de diálogo desde hace tanto tiempo. Hay canales abiertos, sin ninguna duda, pero eso no ha impedido que la guerra continúe y, por no hablar de Venezuela, donde no hay grandes razones para el optimismo. Entonces, sí, hace falta tener canales abiertos, hace falta reglas para que las guerras mismas puedan desaguar, puedan tener sus válvulas de escape como una olla a presión, pero no cambian desde luego el sentido de la guerra. Incluso nos recuerdan la Guerra Fría, que fue esa etapa de tremendo enfrentamiento donde estábamos cada 2 por 3 al borde de la guerra y con guerras reales en terceros terrenos tipo Vietnam, sí, o Cuba o tantos lugares. Voy a aprovechar para dar los buenos días a Carlos Navarro Antolín. Hola, Carlos. Muy buenos días. Y de paso, para preguntarte, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué lectura haces del punto en el que estamos? Yo aquí apelaría a un concepto que es el de la esperanza, ¿no? No se puede perder nunca la esperanza. Estoy de acuerdo con lo que tú has expuesto, Sastre. La valoración no puede ser más positiva. ¿Por qué? Porque llevamos un contexto verdaderamente descorazonador, ¿no? Ya sumamos 300 días, ¿no? De la guerra entre Israel y Palestina, pues 2 años y medio, si no me equivoco, del conflicto de Rusia y Ucrania. Ahora tenemos a un país como Irán que anuncia una venganza durísima por lo que ha ocurrido, con lo cual este intercambio de presos no se puede hacer más que una valoración muy positiva. Dice el presidente Biden que ha sido una hazaña de la diplomacia. Pues sí, también de la importancia que supone tener una interlocución hasta con Rusia. Claro que sí, hay que tenerla para este tipo de casos. Por eso, el papel de Turquía pues ha sido clave, que ha canalizado esa interlocución. Las crónicas del intercambio de presos parecían, que leí ayer, parecían hasta de una película, pero era la pura y dura realidad, ¿no? En este caso, al menos, pues ha sido un motivo de esperanza en un contexto, como que digo, de una situación internacional muy, muy enconado, sin dejar de referirnos a Venezuela, por supuesto. Hay un dato del CIS que, Nacho, tú me corregirás, pero que Nacho cita mucho cuando dice, cuando le preguntan a la gente en las encuestas cómo está la situación económica, dicen que mal, pero cuando le preguntan por la suya dicen que no tan mal. Y casi esto, Nacho, podría trasladarse un poco en la lectura del mundo de, yo voy tirando, a pesar de que los inputs que van llegando pues no son necesariamente buenos, ¿no? Es verdad que el mundo no va especialmente bien, a diferencia de la economía de nuestro país, que fácticamente tiene elementos muy positivos, ¿no? Y el elemento de fondo probablemente tiene que ver con que ese paradigma de derechos y libertades, ese sistema que incluso en los momentos de guerras era una referencia, el orden liberal internacional, surgido tras la Segunda Guerra Mundial, y al que España se incorporó con 40 años casi de retraso, está muy debilitado, ¿no? Con 2 focos de inestabilidad evidentes, uno en Ucrania por un conflicto claro y directo
entre Occidente y Rusia, otro foco y otra expresión que también tiene en Oriente Medio, y un riesgo que probablemente sea o pueda ser o podría ser el más desestabilizador, sin querer añadir ningún tipo de pesimismo en una mañana de celebración como la de hoy, que tiene que ver con Taiwán y tiene que ver con China. Y en este contexto, lo que sí que creo que es un motivo para el optimismo es que, a diferencia del periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde las posiciones reaccionarias iban avanzando frente a la pasividad de muchos líderes del mundo occidental, hoy tenemos a líderes en las democracias liberales que están tomando decisiones arriesgadas para defender el orden liberal. Lo hemos visto en Francia con Macron, que pese al cuestionamiento y todavía pendiente de resolución, tras las elecciones europeas, tomó una decisión arriesgada con el objetivo de consolidar y de no permitir el avance de aquellos que cuestionan las democracias. Lo hemos visto en Estados Unidos con la renuncia de Biden a presentarse a la reelección, con el objetivo, con la vocación de poner frente al avance de las fuerzas reaccionarias. Y en esa lógica internacional, donde Macron y Biden son dos expresiones de la defensa del mundo libre, de la defensa de las democracias, de esos países que representan el 8% de la población mundial que tiene un modelo de derechos y libertades, tenemos un gobierno en nuestro país que, pese a los cuestionamientos a los que es señalado y sometido, también expresa el propio presidente del gobierno esa defensa de las democracias liberales, y que, en complicidad con Biden, Macron y otros tantos líderes europeos y del mundo, están siendo propositivos y forman parte más de la solución que de los problemas que queremos evitar. Aquello que en los libros llaman paradigma, ¿no? ¿En qué paradigma estamos? Bueno, esa era la primera reflexión que os quería plantear en esta mañana, antes de ir al gran asunto que nos va a capitalizar prácticamente buena parte de la mañana, que es esa votación de Esquerra que empieza en poco. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Mañana abierto con Nacho Corredor, con Carlos Navarro Antolín, con Berna González Harburg, que ahora en la publicidad me decía, bueno, ¿y de Esquerra qué? ¿Y qué va a pasar? Y yo le decía a Berna, ¿y qué va a pasar, Berna? Y así podríamos estar, no solo nosotros, yo creo que así están en la dirección de Esquerra Republicana en este momento, a la espera de saber qué es lo que vota la militancia. Laura Pons, compañera en Radio Barcelona. ¿Qué tal, Laura? Buen día de nuevo. Hola, ¿qué tal, Sastre? Buen día. Porque no sé qué te dicen a ti cuando hablas con la dirección de Esquerra Republicana, pero yo creo que empecemos por el pronóstico que hace también la dirección, que ha insistido mucho estos días en pedir el sí a sus bases, en defender el pacto con el PSC para investir a ella, pero no lo tienen nada claro a esta hora, Laura. No, hay incertidumbre y también expectaciones sobre el resultado de la votación. La cosa está muy dividida porque en Girona y Lleida, por ejemplo, se decantan ya por el no. En Tarragona la cosa no está clara, hay debate. Y en Barcelona, donde hay más militantes, las bases también siguen divididas. Sin embargo, se podría respirar cierto optimismo, y más con los últimos movimientos de la dirección de Esquerra Republicana, que ha estado haciendo campaña estos días haciendo asambleas territoriales con las bases, intentando convencer a esta militancia y diciéndoles pues que es un buen acuerdo. Hemos visto como Per Aragonès, Josep María Jové, Marta Vilalta, también ayer Marta Rovira, la secretaria general, se pronunciaban a favor del acuerdo, pero lo cierto es que la cosa no está clara. De hecho, que Oriol Junqueras no se mojara sobre el acuerdo también da pistas. A él no le interesa pronunciarse por si la militancia acaba decantando la balanza hacia el no, sea como sea, a las 7 y pocos minutos de la tarde, la votación acaba a las 7 en punto, pues en pocos minutos después ya habremos salido de dudas, sabremos si Cataluña dará un paso a un cambio de siglo con Salvador Illa o si se aboca a una repetición electoral. Recordemos que le preguntamos aquí a la portavoz, a Raquel Sanz, la consulta es vinculante, por tanto la dirección del partido, sus parlamentarios acatarán aquello que decida la militancia y que es de mayoría simple, es decir, solo con un voto más, pues ya estaría decantada la balanza en favor del sí o en favor del no. Lo que pasa que, por si había pocos elementos para la incertidumbre, está esto que nos has ido contando también, que nos vienes contando ya desde ayer en Hora 25. Contabas, Laura, que las juventudes han dicho, las juventudes de Esquerra Republicana, que están muy movilizadas, digamos, esto ocurre históricamente dentro del partido, dicen, bueno, nosotros vamos a hacer nuestra propia consulta y no acatamos lo que salga de aquí. Y por tanto, la diputada
que pertenece a las Juventudes de Esquerra, hará en el Parlamento lo que se decide en la consulta de las Juventudes. Y esa diputada hace falta. Sí, hace falta porque sin su voto, el voto de Mar Vesas, así es como se llama la diputada, los números no saldrían porque el PSC tiene 42 diputados, Esquerra 20 y los comunes 6, suman un total de 68 y esto es justo la mayoría absoluta. El de las Juventudes Republicanas es un nuevo obstáculo para la investidura de Salvador Illa y es que aunque la militancia hoy avale el pacto, deberemos esperar a ver qué decide las Juventudes este fin de semana cuando han convocado un consejo extraordinario para decidir el sentido de su voto. Aún no se sabe si será el sábado o será el domingo, pero en todo caso será este fin de semana. No sería la primera vez que las Juventudes rompen la disciplina que marca el partido. Lo hicieron, por ejemplo, con votaciones en el Parlamento sobre las corridas de toros, también con temas del aeropuerto del Prat. Son jóvenes de entre 14 y 28 años los que forman parte de la organización. De hecho, Junqueras, Per Aragonés, Marta Rovira, Marta Vilalta, todos ellos habían formado parte de las Juventudes Republicanas en su momento, una organización que, como decíamos, pues ahora podría estar dispuesta también a dificultar la investidura de Salvador Illa. Y habría que ver si esa diputada que forma parte de las Juventudes acata o bien lo que le dice su partido o bien el sentido de lo que le piden las Juventudes, si es que los votos son diferentes. Eso es lo que está por ver, ¿no, Laura? Eso es. En el reglamento de Esquerra Republicana no consta que las Juventudes Republicanas tengan que acatar el sentido del voto de Esquerra, del partido. Entonces podría ser que efectivamente pues el miércoles, cuando seguramente será el pleno de investidura, Mar Vesas vote en contra de lo que vote el resto de la militancia. Esto se decidirá, como decíamos, este fin de semana, congreso extraordinario, sábado o domingo. Estamos a la espera de que nos convoquen, vaya. Claro, pero tiene esta dualidad, digamos, porque por una parte de Juventudes, pero también diputada de Esquerra, que por tanto tiene una disciplina de voto. Bueno, en fin, que por si faltaban ingredientes. Laura, vamos hablando a lo largo del día. Un Perfecto, beso. hasta ahora. Gracias. Nacho, es muy difícil saber qué va a hacer Esquerra, además en una situación de interinidad y desconfianza. Aquí lo que hay es desconfianza de la militancia hacia el PSOE, porque son reiterados los incumplimientos, que es lo que siempre dice la dirección de Esquerra. No nos fiamos mucho del PSOE, pero en este caso el PSOE ha cumplido sus últimos compromisos. Pero también de desconfianza de la militancia hacia su propia dirección. Y lo que debemos hacer también algunos es confiar en los riesgos que están asumiendo unos y otros, ¿no? Porque después de la década que hemos tenido en España, ver a un partido como el PSC y ver a un partido como Esquerra Republicana intentar construir el futuro de su comunidad autónoma en base al desarrollo de las políticas públicas que no responden a un interés de parte, no responden solo al interés de aquellos que quieren la independencia o aquellos que quieren defender la Constitución, sino que van más allá, pues es un buen síntoma, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes, porque fíjate, voy a abrir comillas. Trabajaremos para mejorar la financiación singular para Cataluña basada en el principio de ordinalidad, es decir, que quien más paga no sea quien menos reciba, y una solidaridad finalista. Más recursos, pero también más responsabilidad en la gestión. En Cataluña tenemos que abrir un nuevo ciclo político con un gobierno que garantice la estabilidad institucional, cambie sus prioridades y se centre en responder con eficacia a los problemas de los catalanes. Cierro comillas. Año 2012. Firmado Alicia Sánchez Camacho, candidata a la presidencia de la Generalitat del Partido Popular de Cataluña. Abro comillas. El Estado autonómico, tal y como queda dibujado en la Constitución, tenía mucho de tentativo, deja abiertos e imprecisos aspectos esenciales como la financiación. Ha llegado el momento de llenar los vacíos. Esto ha hecho renacer entre nosotros dos viejas tentaciones que creíamos haber superado, la centralista y la secesionista. Necesitamos reformar la Constitución para incorporar los hechos diferenciales y las singularidades políticas. Necesitamos reformar la Constitución para establecer un nuevo sistema de financiación, hoy permanentemente cuestionado y sometido a continuas revisiones. España necesita un nuevo pacto territorial para seguir conviviendo juntos, que dé forma para que podamos salir adelante. Año 2013, Declaración de Granada, impulsada por Alfredo Pérez Rubalcaba. Bueno, pues hoy estamos aquí. Algo que el Partido Popular o el Partido Socialista aspiraban desde hace más de una década. Y sin embargo, hemos escuchado hablar de corrupción política, de golpe de Estado fiscal, de fraude. Las tres expresiones se han usado por parte de la oposición para criticar este pacto. Mientras, el independentismo critica a Esquerra Republicana y habla de indignidad. Dice que el acuerdo va hacia la desnacionalización de Cataluña, palabras de Puigdemont, o que ayuda al PSC a pasar página. Esta es la foto en la que estamos. Es normal que se generen contradicciones porque venimos de una década
en la que el debate público estaba condicionado por el chantaje emocional, existencialista y vinculado a la lógica identitaria, pero es el inicio de una larga conversación de una comunidad autónoma que quiere proponer la revisión de un sistema de financiación en un pacto que no dice lo que se está diciendo que dice. Yo he estado googleando y en el pacto buscando donde se habla del concierto y no se habla del concierto, y donde siguiendo en Google y introduciendo el concepto... Que no ponga la palabra ejemplo, concierto significa que no es un concierto. Sí que dice la recaudación del 100% de los impuestos y acordar la cuota que Cataluña pagaría en contraprestación al Estado. Yo creo que hay una cierta confusión en el debate público sobre lo que es el concierto y lo que es el cupo. Pues mira, vamos a dejar sistema. Escuchada tu primer planteamiento, Sí. por ir apartándolo, por ir haciéndolo por partes. He escuchado la primera intervención y antes de ir con el concierto, una primera reflexión sobre la votación de Esquerra. Antolín. Yo no sé qué va a ocurrir con Esquerra esta tarde, ¿no? La tradición de la militancia de este partido suele ser llevarle la contraria a la dirección, ¿no? Como bien habéis explicado antes en la información. Lo que sí me preocupa, me inquieta, es lo que puede ocurrir a un corto plazo, porque creo que hoy comienza un asunto de trascendencia muy, muy, muy importante, ¿no? Porque pongamos que la prueba muy bien, pues esto sigue adelante, ¿no? El presidente Pedro Sánchez tiene suficiente apoyos en el Congreso para sacar adelante la reforma de la ley orgánica que necesariamente conlleva este acuerdo, porque recordemos que él necesita todos los apoyos durante todo el tiempo. Por eso esta legislatura es tan complicada, ¿no? Y yo veo que a los independentistas cada vez más desconfiados con una amnistía que no termina de garantizarles lo que ellos pedían, que era el 100% de garantías de que no iba a haber ninguna detención más. Pedro Sánchez tiene una fuerte contracción interna ya, recordemos, en 5 federaciones. En el caso, por ejemplo, de aquí en Andalucía, pues es la que se mantiene, que es muy fuerte, se mantiene con una ambigüedad evidente. Tengo yo que ver a los diputados de Junts votar a favor de este acuerdo, concierto, como al final se le vaya a definir en Madrid. Ya sabemos del sentido contrario al acuerdo de Compromís de Valencia o de Coalición Canaria. Yo veo esto muy, muy difícil, por eso yo casi que me atrevería a decir que esto tiene un tufo, un halo a unas más que probables elecciones generales antes de Navidad, porque es que esto no se sostiene. ¿Generales? O que alguien me explique cómo. Sí, adelanto electoral, sí. Porque esto no se puede sostener. Podemos seguir analizando lo que va a ocurrir hoy, pero es que, insisto, hay que reformar una ley orgánica. Y eso se va a ver en los próximos meses. A lo mejor estoy adelantando demasiado, pero no me importa. Lo he estado meditando suficientemente y esto me parece una operación muy, muy complicada. No, en serio, muy, muy complicada. Has hecho el triple salto mortal. Bueno, hace unos meses dije... Berna, hace unos meses dije que iba a haber acuerdo del Poder Judicial y lo hubo. A lo mejor esta vez me equivoco. Es verdad, te lo reconozco. Hace unos meses lo dije. Pero vamos, me ha sorprendido el salto de pértiga, así. Tal vez mi única neurona está más lenta. Pero pues yo también no la tengo tampoco muy rápida, pero bueno, creo que hay suficientes datos como para decir que esto es complicadísimo. Lo que quería recordar es que en 2019 las bases de Esquerra, las mismas que hoy están votando, votaron en un 94,6% a favor de investir a Pedro Sánchez en la investidura que le dio el gobierno en 2019, estoy hablando, ¿no? Es decir, cierto que las bases de Esquerra pueden estar en un momento muy contestatario, sobre todo después de un liderazgo muy errático, con este escándalo de los carteles del Alzheimer de Maragall y otras cosas que hemos conocido, pero bueno, ha habido casos a favor y ha habido casos en contra. El pálpito es los datos previos, como estaba contando nuestra compañera, son dudosos. De todas formas, yo no quiero dejar de decir que van a perder una oportunidad. Si votan que no, van a perder una oportunidad y es muy difícil ver cuál es su alternativa. Es más parecido a un suicidio el voto en contra. ¿Por qué? Y yo creo que eso es algo que deben saber las bases de Esquerra, pero debemos saber los españoles en general. Una cosa es que descarrilar a la independencia, fracasar el proceso porque ha fracasado, y otra, que todos los españoles hagamos oídos sordos a una pulsión de cierto cambio, a una pulsión de más autogobierno que viene desde Cataluña. Es decir, vale, fracasó el proceso, fracasó la independencia y por desgracia hemos visto capítulos muy terribles de la historia de España, incluidos los encarcelamientos, etcétera,
conforme a lo que dictaron los jueces. Pero es hora de pasar página, yo soy una convencida de eso, es hora de pasar página, pero no se puede pasar página simplemente ignorando esas pulsiones. Esas pulsiones existen, requieren y reclaman un autogobierno y vale, no la independencia, pero algo hay que hacer. Y desde luego lo pactado por Esquerra y PSC, y ahí estoy de acuerdo con las claves de Nacho Corredor esta mañana, son un avance en la federalización que está contemplada efectivamente en la Declaración de Granada del Partido Socialista. Hay que explicarlas mejor, hay que celebrar debates desde luego dentro del PSOE a nivel nacional, de todas las federaciones. Desde luego todo se tiene que articular mucho mejor explicado dentro de los cauces de la ley, de la solidaridad y de la igualdad. Eso es irrenunciable. Pero hay que dar pasos hacia adelante. No podemos mantener un status quo que provocó este estrangulamiento de una buena parte de la población catalana. Soy una convencida. En 3 minutos van a dar las 9 de la mañana. Voy a seguir contigo, Nacho, pero ya será después de las noticias porque no te quiero interrumpir, porque quiero que sigamos hablando, una vez vista la situación que afronta hoy Esquerra Republicana, cuál es el debate que esto ha suscitado precisamente al hilo de lo que ahora comentaba Bernat dentro del Partido Socialista. Sabéis que son al menos 6 las federaciones que le están pidiendo al Partido Socialista, a la dirección, a Ferraz, que convoque el Consejo de Política Federal con el argumento de que si el PSOE va a afrontar una decisión de esta relevancia, que se convoque ese órgano para que el partido tenga dentro, en sus organismos, ese debate. En fin, lo hablamos a la vuelta. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En la mañana de este 2 de agosto, junto a Nacho Corredor, Berna González Harbour y Carlos Navarro Antolín, y antes de seguir el debate precisamente por el concierto y el paso que da el Partido Socialista y el debate que está creciendo dentro de las filas socialistas, vamos a saludar para que nos sitúe en la última hora a Guillermo Lerma. Guillo, hola de nuevo. Hola de nuevo, Sastre. Porque ayer nos contabas, hay 6 federaciones dentro del Partido Socialista que están pidiendo que se convoque el Consejo de Política Federal, es decir, el órgano donde el partido discute su posición en el debate territorial, pero Ferraz no plantea convocarlo, no al menos de forma inmediata. No, lo que pide Ferraz es tiempo. Dicen en la cúpula del partido que ese debate interno se va a producir, pero no ahora. Exactamente lo que reclaman esas 6 federaciones socialistas es que se convoque a ese órgano que, según los estatutos, es el encargado de evaluar, de informar las políticas del partido que afectan a la cohesión territorial. Es el Consejo de Política Federal. Quieren que ahí todos los secretarios generales autonómicos, junto con la cúpula de Ferraz, discutan sobre el sistema de financiación en general y sobre esa especie de concierto económico catalán pactado con Esquerra. En definitiva, lo que se pide es que se abra ese debate interno antes de cambiar la posición del partido respecto a lo que entienden que es un tema clave. La prioridad, insisten en el PSOE ahora mismo, es no interferir en la votación que hoy celebra la cúpula de Esquerra. La propia vicepresidenta Montero en los últimos días ha contactado con algunos de esos secretarios generales con dudas para intentar apaciguar los ánimos, pedir calma y tiempo y reiterar que cuando esté asegurada la investidura de ella vendrán los matices y el relato propio del PSOE acerca de ese acuerdo. Son, como decimos, 6 esas federaciones. La primera en pedir la reunión fue Extremadura, pero se sumaron Madrid, Aragón, las 2 Castillas, Cantabria. También cree necesario abrir ese debate interno, y en las últimas horas ha sido Asturias, la comunidad autónoma presidida por Adrián Barbón, la que ha dejado claro que rechaza que Cataluña salga del régimen común. Rechazo a que cualquier comunidad autónoma abandone el régimen común a través de un concierto fiscal. Efectivamente, este preacuerdo entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista de Cataluña incluye una suerte de concierto fiscal para Cataluña, y nuestra respuesta, en coherencia, tiene que ser la misma: rechazo a que cualquier comunidad autónoma abandone el régimen común. El PSOE dice que hay mucho que explicar aún, pero todo será sastre después de la consulta a la militancia de Esquerra. Ferraz cruza los dedos para que el resultado sea favorable a la investidura de su candidato, de Salvador Illa. Guille, gracias. Hasta luego. Aquí retomo contigo, Nacho, con el concierto cuando te interrumpí, porque el análisis de que, leído el pacto, es una salida del régimen común, sale del propio Partido Socialista, y en este caso no solo de las voces, digamos, críticas
más tradicionales, no es una cosa de Paje o de Lamán, sino que son cada vez más federaciones que piden al menos afrontar este debate en la medida en que hasta ahora el PSOE, otra cosa es que la cosa haya cambiado por la posición en la investidura o porque el partido, la dirección haya considerado que hay que cambiar esa posición, pero hasta ahora el PSOE y la vicepresidenta, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, era crítica con el concierto hasta ahora, ¿no? Sí, y desde luego un debate una reforma de este calado debe generar un debate. Estamos al inicio de una larga conversación de dos partidos políticos, que son el PSC y Esquerra, que quieren investir a un presidente de una comunidad autónoma que tiene una propuesta de modelo de financiación muy particular y que tendrá que ser contrastado con el de otras comunidades autónomas, ¿no? Pero yo sí que creo que en el debate público en general, en el caso de nuestro país, se confunden dos conceptos: el concepto concierto y el concepto cupo, que son dos conceptos que se entremezclan en el caso del País Vasco porque hay unas instituciones propias que recaudan los impuestos, que eso es el concierto, y además hay un sistema de reparto de ese dinero recaudado, que es el cupo, que es el que eventualmente puede o genera algún tipo de desigualdad. Lo relevante en términos del debate de la igualdad no es quién recauda, sino cómo se reparte, cómo se calcula ese reparto. De hecho, si googleamos y ponemos quién recauda los impuestos en Alemania, la primera entrada veremos un informe de FEDEA, que no son para nada independentistas, que señalan: en Alemania, la Agencia Tributaria Federal, es decir, la Administración General del Estado, solo recauda los impuestos especiales, a los aranceles y el IVA de las importaciones. Y son los Länder, es decir, las comunidades autónomas, los que gestionan el IRPF, el IVA sobre operaciones interiores, etcétera, etcétera. De hecho, el Estatuto Autonómico Catalán, revisado por el Tribunal Constitucional, ya contempla la creación de una agencia tributaria en Cataluña y el despliegue de un consorcio entre la Administración Autonómica y la Administración General del Estado para la recaudación de estos impuestos. Que las comunidades autónomas recauden los impuestos no tiene nada que ver con el cálculo del reparto de aquello recaudado. Y hay modelos que yo creo que se caracterizan por la combinación de la descentralización y reparto de poder, como es el alemán, pero de la convivencia y la unidad de un Estado como es el alemán, donde conviven perfectamente. Y a veces uno tiene la sensación de que si hoy la fotografía, en vez de protagonizarla Salvador Illa o incluso Pedro Sánchez y Pere Aragonés, la protagonizaran Aznar y Pujol, pues el debate sería otro. Porque el concepto de singularidad en la financiación es un concepto que el propio Partido Popular en el año 2012 presentaba en su candidatura a las elecciones catalanas. Y la necesidad de reformar el sistema de financiación es algo que, justamente para vencer las tentaciones secesionistas y las pulsiones centralistas, el Partido Socialista lleva, de la mano de Alfredo Pérez Rubalcaba, reivindicando reformar desde el año 2013. Ese es el contexto en el que nos encontramos, que tiene un elemento que yo creo que habría que destacar, porque yo tengo la sensación y el recuerdo de que hace unos años se le decía a los independentistas: oigan, déjense ustedes de quimeras y hablemos de financiación. Bien, empecemos a hablar de financiación. Los términos del debate tiene sentido que sea hablar de golpe de Estado fiscal, fraude o corrupción política, cuando lo que estamos buscando es los instrumentos que permitan un proyecto en común que pueda mejorar la vida de los ciudadanos. Yo creo que no. Berna. Sí, recomiendo hoy, al hilo de lo que está contando Nacho, un artículo de Natalia Junquera en El País que explica muy bien cómo se gestó el documento de 2013 de la Declaración de Granada, que es el que en el que se basa la política del PSOE y que promovió Rubalcaba. Y que estuvieron en la elaboración Jáuregui y Elena Valenciano, ¿no? Recomiendo leerlo porque nos muestra un camino que se ha evaporado. José Luis, lo estábamos hablando también a micrófono cerrado. Es decir, en aquella circunstancia, Rubalcaba había perdido las elecciones, Rajoy tenía mayoría absoluta, se planteó Rubalcaba abrir un debate ideológico sobre cómo debía gestionarse y conciliarse las distintas sensibilidades del PSOE que existen, es decir, la sensibilidad del PSC es muy distinta de la del Partido Socialista de Andalucía o de Extremadura, etcétera. El Partido Socialista en eso es un partido vertebral, es
tiene que ser columna vertebral de la realidad española, porque precisamente debe recoger todas esas sensibilidades enfrentadas. Y en aquel entonces, durante largo tiempo, se pactó, se debatió, Rubalcaba trabajó con todos los secretarios de cada comunidad autónoma, etcétera, y finalmente se pergeñó un denominador común que debe ser el principio que guíe la política, la búsqueda de un denominador común. Es decir, en posturas maximalistas no lograremos nunca nada. Se lograba con las mayorías absolutas, pero eso se ha acabado, ese tiempo se ha acabado. Son muchos partidos, muchas sensibilidades, hay cosas muy transversales, no solo la ideología, sino los sentimientos nacionalistas, tanto de ciertas comunidades como nacional, etcétera. Entonces, ¿por qué conviene leer ese artículo y rememorar cómo fue aquello? Para ver el vacío que tenemos hoy de propuestas ideológicas. Es decir, es cierto que esto se está haciendo rápido para solventar, como se hizo primero la investidura de Sánchez y ahora la investidura de Illa. El objetivo es comprensible y justificable, es decir, para investirse hay que pactar. Pero desde luego el Partido Socialista requiere un gran debate profundo para que todo eso sea posible dentro de los principios de cohesión que deben guiar no solo este partido, sino la política española. Y en esos términos se echa de menos, efectivamente, un debate abierto, de negociación, de cesión de unos y de otros, para lograr, un denominador común. Carlos. Pues puestos a recomendar algunas lecturas de artículos, que me parece muy bien. Yo creo, ayer me leí el de Juan Torres López, catedrático de Economía, que no es precisamente de derecha, y el título que él ponía y perfectamente explicaba el tema es: un gobierno que revienta el principio de solidaridad y fractura el Estado no es progresista, y explica cómo este preacuerdo es un privilegio a Cataluña y cómo se está renunciando a los principios de solidaridad e igualdad que jamás se deben romper. Yo me quedo con la idea de que al final es el gobierno el que está negociando con un solo partido que no ha ganado las elecciones, por mucho que es verdad que haya que pactar, faltaría más, pero el gobierno con un solo partido que no ha ganado las elecciones y que no solo no las ha ganado, sino que perdía apoyos en las últimas consultas, está negociando una cuestión que es un privilegio. Cuando en otros foros oigo hablar de que el País Vasco y Navarra tienen sus regímenes, mire usted, claro que sí, pero eso fue una constitución votada por todos. Y aquí los demás no podemos votar esto, no se nos olvide. Por eso insisto, cuando haya que votarlo por nuestros legítimos representantes en el Congreso, esto va a ser el triple salto mortal. Y una cosa, no olvidemos, si Puigdemont cumple el anuncio de volver, y hay altas probabilidades de que sea detenido, tenemos otro ingrediente más. Yo no veo votando a los diputados de Esquerra a un presidente Illa con ese escenario que puede ocurrir en cuestión de días. Es un futurible, de acuerdo, pero es que puede ocurrir. Esto es dificilísimo, absolutamente difícil. Por eso me aventuré a lo que dije antes. Corredor, y decía Carlos ahora, Nacho, por eso yo te oía que ibas ahí tomando notas, que ibas pidiendo la palabra, que cómo se mantiene el principio de solidaridad entre territorios, que es lo que dice el PSOE, que se va a mantener aquí, con un acuerdo que da ese concierto, una fórmula equiparable al concierto o al cupo, en fin. Desde luego es un sistema nuevo de financiación autonómica, pero acordado para una investidura entre el PSC y Esquerra Republicana. Nacho. Es que no entiendo la relación entre la solidaridad y cómo se rompe ese principio en función de quién recauda los impuestos. En Alemania, por el hecho de que los Länders, lo equivalente a las comunidades autónomas, sean quienes tienen la capacidad de recaudar el IVA sobre las operaciones interiores o el IRPF, rompe el principio de solidaridad o de unidad de la República Alemana. Es un sistema que justamente lo que hace es contribuir a la unidad de un Estado mediante el principio de solidaridad. Lo relevante es, una vez recaudados los impuestos, cómo se reparte, cómo se hace el cálculo del reparto. En el año 2016, el propio Partido Socialista ya llevaba en su programa electoral que la financiación debía responder al principio de ordinalidad, que es decir, que quien más contribuye no sea quien menos recibe. Y el sistema hacia el que apunta este pacto, que obviamente va a ser objeto de debate, entre otras cosas porque es en las Cortes Generales donde va a tener que aprobarse este nuevo sistema, y tiempo va a haber para poderlo debatir,
El sistema hacia el que apunta, la posibilidad hacia la que apunta, es que las comunidades autónomas puedan corresponsabilizarse en lo que tiene que ver con la recaudación y lo que tiene que ver con la política fiscal. Porque vivimos en un sistema un poco imperfecto, mediante el cual las comunidades autónomas tienen, por ejemplo, la capacidad de rebajar impuestos y hacer competencia respecto a las rebajas de impuestos, mientras se exigen más financiación al Estado y mientras no se corresponsabilizan de lo que tiene que ver con los ingresos de las administraciones. Lo estamos viendo de alguna manera también en otro campo, el campo de las cercanías. ¿En qué perjudica a la solidaridad que haya comunidades autónomas que reivindiquen la gestión y la competencia de las cercanías? Es más, probablemente el sistema hacia el que vamos es aquellas comunidades autónomas que quieran que gestionen las cercanías. ¿Cuántas comunidades autónomas van a querer corresponsabilizarse de la gestión de las cercanías? ¿Va a querer hacerlo Asturias? Si quiere hacerlo, creo que es bueno que lo pueda hacer y que sea una posibilidad. ¿Va a querer hacerlo Cantabria? ¿Va a querer hacerlo el País Vasco? ¿Va a querer hacerlo Valencia? Algunas lo querrán hacer y otras no. ¿Quién quiere asumir la responsabilidad, como en los Länders alemanes, de actuar en nombre del Estado a través de una agencia tributaria autonómica que recaude los impuestos? Insisto, en Alemania ocurre y no se rompe Alemania. Yo esta semana he estado en las Islas Baleares, he pasado por la calle y he visto Agencia Tributaria de las Islas Baleares. Y lo que se está señalando es que la agencia tributaria de una comunidad autónoma sea quien recauda. Y luego son las comunidades autónomas quienes, en concertación probablemente entre el Partido Popular y el Partido Socialista, acaben pactando un sistema que hoy es cuestionado por la Comunidad Valenciana. Carlos y luego Berna. O que hoy es cuestionado por la Comunidad Andaluza. Muy brevemente, Sastre, si el preacuerdo que hay por lo que se sabe hasta ahora del gobierno, que insisto, con un solo partido independentista, afecta a todas las comunidades autónomas, y eso es evidente. Pero ¿se podría hacer ese mismo acuerdo con todas y cada una de las comunidades autónomas sin poner en peligro los principios de solidaridad e igualdad? No, sería insostenible. Sería insostenible. Sí. ¿Por qué? En el momento en que el gobierno llega a ese acuerdo y hablamos del cupo, de la cantidad, el gobierno ya está perdiendo muchísimo margen de maniobra y el gobierno es el garante a la hora de aplicar el presupuesto y hacer políticas, es el garante de esa igualdad y esa solidaridad, y ese margen de actuación quedaría muy mermado y muy reducido. E insisto, efectivamente, claro que sí, vamos a ir a las Cortes y ahí es donde viene el gran guirigay, ahí es donde viene la gran operación de ingeniería política que a lo mejor este presidente, que desde luego, si algo es catedrático en habilidad, a lo mejor la supera, pero yo insisto, yo creo que esto ya puede ser el principio del fin. Me aventuro una vez más. Bueno. Sí, yo mantengo mi tesis, sí, la mantengo, Triples bueno, cada cual opina lo que estima oportuno, ¿no? Uno más. Solo faltaba. Yo simplemente, yo estoy de acuerdo con Nacho, es decir, creo que no se debilita el Estado por tener unos impuestos repartidos, es decir, los tiene el País Vasco, los tiene Navarra. En su momento se consideró así precisamente porque el nacionalismo vasco moderado estaba en la lucha contra el terrorismo. Es decir, siempre ha habido política asociada a las decisiones de financiación y de economía. Pero bueno, lo que quería sobre todo era poner en valor, y creo que no lo estamos haciendo suficientemente en la sociedad, el giro de Esquerra Republicana si hoy vota esto, que estamos yendo muy lejos porque es posible que lo echen para abajo. Es decir, de ser un partido que votó promocionó y votó la desconexión de Cataluña del Estado español, resulta que estamos encontrándonos con un partido que evoluciona hacia pactar una investidura a un socialista, a ella, y a un sistema de financiación, entre otras cosas. Ese giro es histórico, hay que ponerlo en valor si es que hoy se consolida, que como digo, es muy posible, es muy probable que al final no salga y por tanto no haya este debate se desvanezca precisamente porque temen que sea demasiado escaso, ¿no? Y ahí una de las reflexiones que dejó el otro día el presidente del gobierno en su comparecencia es el hecho de que un partido independentista acabe votando a favor de una investidura de un presidente socialista, ¿no?, en Cataluña. Esa imagen y el peso simbólico, Carlos, el simbolismo que tendría esa imagen, pero claro, acompañado de, que es lo que le recuerdan dentro del partido también, aquellos que son más críticos, de cuáles son las condiciones del acuerdo que han cerrado PSC y Esquerra. Carlos. Sí, un segundillo nada más. El régimen fiscal del País Vasco y Navarra, que es especial, efectivamente, está en una constitución votada por todos los españoles, por todos los ciudadanos.
Ese dato es muy importante. Cabría preguntarse por qué se constitucionaliza esa singularidad, y es para darle estabilidad a la democracia española. Lo que me sorprende en estos momentos es que no haya una aproximación por parte de aquellos más escépticos de que este instrumento que se está buscando justamente lo que quiere contribuir es a garantizar un futuro compartido en el conjunto de España. Por eso hubo un régimen fiscal especial en el País Vasco, y por eso probablemente hoy debamos movernos mejor en este debate que en el que teníamos hasta hace no muchos años, donde había quien planteaba la separación del resto de España. En Canarias voy a ir avanzando porque hay otros asuntos. En la mayor parte ya son de la crónica internacional, como definíamos al principio, pero antes damos a las 9 el dato económico que va a marcar la jornada, porque así como la política va a estar atrapada hoy en los próximos días en esa consulta y lo que se derive de ella de este fin de semana en Esquerra Republicana, la economía está ahora mismo en los datos de afiliación y desempleo que nos ha dejado el mes de julio y que nos mantienen en niveles de paro del año 2008. Realmente llamativo el dato que acabamos de conocer, aunque seguimos por encima de esos 21 millones de cotizantes por cuarto mes consecutivo. Es verdad que hoy la Seguridad Social ha hecho constar que pierde 10.000 ocupados. Estefanía Salvatierra, amplíanos. 9.700 ocupados menos es lo que deja a julio, cuando lo normal es que con parte del verano todavía por delante se siga creando empleo. De modo que estamos ante lo que puede ser un tropezón o una señal de alerta. La hostelería y el comercio siguen siendo los que tiran del empleo, pero registran datos menos significativos que el año anterior. En 2023 la hostelería contrató a casi 24.000 camareros, este año a 11.000. Y los profesores, 122.000 se han ido a la calle en julio, son más que el año pasado y más del doble que el mes anterior. Aún así, hay que decir que la Seguridad Social cuenta con casi 500.000 más de afiliados que hace un año. Son importantes estos detalles porque a partir de la segunda mitad del año el empleo tiende a moderar su marcha y en julio ya encontramos esta primera señal. Se pierden, Estefanía, 10.000 empleos. Sí, bueno, vamos a hablar ahora del paro. Se perdían 10.000 empleos en la Seguridad Social y también se ha reducido el paro. La media de la última década está en los 45.000 parados en julio. Este año son 10.000, prácticamente lo mismo que el año anterior. Es un dato tibio, pero suficiente para reducir el total de parados a los 2,5 millones, una cifra que no veíamos desde septiembre de 2008. ¿Dónde se ha reducido el paro? Principalmente en el sector servicios. El 60% del paro destruido recae aquí. El desempleo cae en 7 autonomías. En Andalucía lo hace con fuerza. 15.000 parados menos, es decir, turismo. Y como casi siempre que baja el paro con un fuerte protagonismo del sector servicios, el porcentaje de mujeres que salen de este registro es mayor. 6 de cada 10 fueron mujeres. Estefanía, gracias. A vosotros. Es importante por situar las cosas en su dimensión. Bueno, seguimos por encima de los 21 millones de cotizantes. Antes hablábamos, Nacho, de la situación de la economía, pero también es relevante lo que acaba de ocurrir. Y decía la propia Estefanía, no sabemos si es un tropezón o una señal de alerta, pero en todo caso es una llamada para tener en cuenta. Es sin duda, y la economía además nos señala contradicciones en cuanto a las desigualdades, por ejemplo, el aumento de las desigualdades, los problemas de acceso a elementos materiales básicos como tienen que ver con la vivienda, con un crecimiento que está fuera de toda duda y donde España ha permanentemente desde la pandemia y ya hace 4 años de ello superado todas las expectativas de todo tipo de previsiones nacionales e internacionales. Y eso es un éxito que tiene que ver con características propias probablemente de nuestro modelo económico, que es muy sensible a las crisis, pero que funciona muy bien en periodos de crecimiento. Y eso tiene que ver también, desde luego, con las políticas públicas que se han llevado a cabo y que merecen un reconocimiento. Uy, creo que hemos perdido a Nacho. Un reconocimiento es lo que quería decir. Carlos. Bueno, hemos empezado abierto con una noticia positiva, ¿no?, en un contexto internacional terrible, y ahora tenemos una noticia negativa en el contexto nacional. A mí, ¿qué es lo que me preocupa? Que 10.000 cotizantes menos, como habéis explicado con todo detalle, pues en lo que está en peligro, como ya se sabía, no es que hay que garantizar el sistema de pensiones, ¿no?, en este país, que está basado en una solidaridad intergeneracional, y eso es un problema que se sabe ya que iba a ocurrir y empieza a haber estas fisuras, ¿no? Pero bueno, y es verdad que hay una contradicción, como decía Nacho, porque la economía no va mal, ¿no? Eso es uno de los grandes avales del gobierno, ¿no? Y uno de los grandes... No va mal, Carlos, es que va bien. Bueno, claro, va bien, no va mal o va bien. Pues yo me conformo con que no vaya mal. Y con que no vaya mal me conformo. Pero eso es uno de los grandes lastres que tiene la oposición, de que por ahí no puede erosionar, ¿no? Y además se está recaudando impuestos más que nunca. Entonces, pero claro, ¿qué ocurre?
que ya si nos falla el sector servicio, que en este país hiperdependemos del turismo, algo ahí hay señales, ¿no? Ahí hay señales que son raras, que los analistas y los expertos tendrán que analizar. Pero 10.000 cotizantes menos, Sastre, son muchísimos cotizantes. Sí, y eso va directamente a uno de nuestros pilares del Estado social, que son las pensiones. Ojo, ¿eh? La pregunta es eso, si es solo una señal o si estamos ante algo más. ¿Verdad? Bueno, efectivamente la economía va bien, hay que decirlo en alto, y el crecimiento duplica el de otras economías muy potentes de Europa, y en ese sentido podemos estar bastante, bueno, nunca hay que estar tranquilo del todo, pero bastante tranquilos. Hay fondos europeos entrando, etcétera. Lo que pasa que siempre adolece nuestra economía de los mismos problemas. La volatilidad del empleo es uno de ellos, precisamente asociado a esta economía tan dependiente de los servicios y la hostelería. Y la precariedad es otro que no se ha solucionado, ¿no? Y que provoca que haya ese problema de acceso a la vivienda, etcétera. Entonces, creo que no hay que dormirse. Creo que el gobierno debe poner como prioridad, desde luego, mejorar las tasas de inversión, o sea, curar, digamos, esa precariedad y, sobre todo, la vivienda. Todo está asociado. Ha salido el dato del paro, pero ha salido también el dato del turismo. España ha marcado un nuevo récord de llegadas de turistas extranjeros para un primer semestre. 42 millones de personas. Es un 13% más que en el mismo periodo de 2023. En fin, los datos económicos que definen esta mañana tan política aquí en España y que tiene mucho también de la actualidad internacional. Vamos a empezar a desplegarnos por los puntos que decíamos al principio con Bayo. ¿Cuáles son los puntos de interés en el mapa? Pues el primero, Venezuela, enviada especial a Caracas, Berta Reventós. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hace 4 días que la autoridad electoral, Berta, declaró ganador a Nicolás Maduro en las presidenciales. Resultados en duda, que son falsos según la oposición, en entredicho por la comunidad internacional. Ambos son los que están reclamando esas actas de las mesas que siguen ocultas. Desde entonces, digamos que la tensión ha ido escalando en las calles, y hoy el Supremo ha llamado a declarar a todos los candidatos, a los 10 candidatos de estos comicios, para intentar resolver esta situación. Pues el Tribunal Supremo ha citado a los 10 candidatos que se postularon a la presidencia. Recordemos que no fueron solo Nicolás Maduro y Edmundo González, sino que había otros, para pedirles a todos y cada uno de ellos que presenten las actas electorales que tienen en sus manos y así poder contrastar y verificar el resultado que dio el Consejo Nacional Electoral. Mientras Maduro asegura que las instituciones de Venezuela son fuertes, la oposición desconfía de la independencia del Poder Judicial y cree que está sometido a los intereses del chavismo. Las voces críticas aseguran que en Venezuela no hay separación de poderes, como cuenta la politóloga Ana Milagros Parra en declaraciones a la SER. Cuando tú no tienes democracia, eso quiere decir que los poderes no son independientes y todos responden al Ejecutivo. Así que el hecho de que el Tribunal Supremo se haya metido dentro del proceso electoral en funciones que no le competen, que le competen al CNE, fue una movida para quitar la atención al Consejo Nacional Electoral de publicar las actas y que venga una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que valide el resultado sin que haya verificación. Mientras Lula, Petro y López Obrador piden que se verifiquen las actas, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ya concluye en un comunicado que el ganador de las elecciones venezolanas fue Edmundo González. Y a todo esto, la opositora María Corina Machado, que ha asegurado que teme por su vida, ha convocado esa gran manifestación para el fin de semana, y el chavismo, Berta, ha hecho lo propio. Pues María Corina Machado ha lanzado un potente mensaje esta madrugada después de publicar una carta en el Wall Street Journal donde asegura temer por su vida y en la que hace un llamado a la comunidad internacional a decidir si tolera, ha dicho, un gobierno manifiestamente ilegítimo. En el vídeo publicado en sus redes ha convocado a una gran manifestación para mañana sábado a lo largo y ancho del país. Ganaste tú, ganamos todos, ganó Venezuela. Y ahora vamos a cobrar. Por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados, con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Para mañana también Maduro ha convocado a lo que él llama la madre de las marchas, una culminación de las movilizaciones de esta semana para celebrar, ha dicho, la paz en Venezuela. Berta, gracias. Gracias a vosotros. Vamos a escuchar si eso que ha dicho Nicolás Maduro, que esta noche era entrevistado, esta madrugada aquí en horario español, entrevistado por una televisión estatal, pedía a Estados Unidos que literalmente sacara sus narices de Venezuela y hacía esta otra afirmación. Hay una campaña en el mundo muy grande. La agencia AFP es de Francia. Todas las agencias de Europa y Estados Unidos están en guerra contra Venezuela. Quieren que en Venezuela haya una guerra civil como en Irak, Libia, Afganistán, y están pelados. Aquí va a haber paz, soberanía, independencia.
Es relevante aquí, Berna, que haya la transparencia, ¿no?, que es la palabra clave. Las actas que dice la oposición que tiene, poderlas ver y sobre todo ver, como lo está pidiendo la comunidad internacional a Maduro, poder ver esas actas en las que él fundamenta su victoria. Y llamativo decía que los gobiernos de izquierdas de América Latina son los primeros que están pidiendo, lo están haciendo en comunicados conjuntos a Maduro, que publique esas actas. Claro, sí, esto es muy interesante, José Luis, lo que dices, porque es un giro sorprendente, ¿no? Vemos incluso Lula, presidente de Brasil, evidentemente de izquierdas, que incluso ha asumido la representación de Argentina y la protección de opositores venezolanos que estaban refugiados en la embajada argentina. Entonces es un giro. Boric de Chile también lo está exigiendo. Hoy, por ejemplo, Kiko Llaneras, experto que también está por aquí este verano, gran experto de datos, yo no conozco ninguno mejor, analiza muy, muy detalladamente esas actas que tiene la oposición y que ya alcanzan el 70 y pico por cien o 80 y pico por cien de las votaciones, frente a los datos que ofrece el gobierno venezolano. Y esas actas que tiene la oposición y que está mostrando son absolutamente detalladas. Kiko lo analiza desde un punto de vista muy especializado, como es el que tiene, y desde luego la conclusión es apabullante, ¿no? Maduro nos está mintiendo descaradamente, y es muy dramático cómo una y otra vez frustran la voluntad del pueblo venezolano, la voluntad real que han intentado expresar en las urnas tantas veces, que lo han vuelto a intentar ahora, y que por supuesto se ve asfixiada por ese régimen patético y tan tremendo, ¿no? Nacho. Sí, una de las cosas que estamos visualizando estos días es que, a diferencia de lo que se señala muchas veces en la simplicidad de nuestro debate local, la alternativa en América Latina al modelo de Milei no es la Venezuela de Maduro, sino que es el Brasil de Lula, es Colombia, es Chile, es incluso México. Hay otros modelos que en Latinoamérica que no pasan por el de Maduro, y eso que empezábamos la tertulia hablando del estado de las democracias en el mundo. The Economist señala en su índice anual que solo hay 24 democracias plenas. España es una de ellas, y en América Latina en ese índice solo aparecen dos, ¿no? Otro elemento relevante de lo que hemos visto en las últimas horas, y no es un buen síntoma que sea el Tribunal Supremo quien esté liderando este proceso en Venezuela, haciendo ese llamado a los candidatos, entre otras cosas porque deberían ser las autoridades electorales quienes se encargaran de dirimir este aspecto, que es, por cierto, la reivindicación que han hecho en el comunicado conjunto Colombia, Brasil y México, que sean las autoridades electorales, justamente en contraste, y la propia opositora María Corina Machado señala los miedos, porque que el Tribunal Supremo te llame en un contexto de estas características puede no ser un buen síntoma. Y el último aspecto tiene que ver con cómo, de forma paulatina, y lo vimos de forma especial probablemente en las elecciones europeas, y eso fue una excepción en nuestro debate local, la política internacional tiene más protagonismo en nuestro debate local. Y eso en muchas ocasiones tiene que ver con las propias dinámicas de la política interna. Por ejemplo, que hoy se hable mucho de América Latina en España tiene que ver con que nuestro demos, es decir, cada vez hay más votantes en España que tiene un origen latinoamericano, y por tanto prestar atención a lo que allí pasa forma parte de la estrategia de muchos partidos políticos, pero también tiene que ver con que no somos ajenos, España no es ajena, e incluso de forma más coyuntural este gobierno no es ajeno a aquello que ocurre en el mundo, y eso es un buen síntoma desde la lógica del papel de España en el mundo y de la visión que tiene España del mundo, que forme parte de un debate público en el que los ciudadanos desarrollemos un criterio no solo de aquello que afecta de forma más explícita e evidente a nuestra política local, y porque lo que pasa y lo que pase en noviembre en Estados Unidos nos va a afectar, lo que pase y lo que pasa en Ucrania nos va a afectar, y lo que podría pasar si China en algún momento decidiera invadir Taiwán también tendría efectos en las calles de Madrid o en las calles de Vigo. Carlos. Sí, por ser positivo en un momento tan crítico para Venezuela, ¿no? Por fin arrecia la presión internacional contra un personaje como Maduro, ya es un clamor
absolutamente. Venezuela debe ir a un proceso de transición del chavismo a una democracia real. La clave es cuánto cuesta ese proceso, claro, si es que ocurre, ¿no? Como deseamos, ¿no? ¿Qué coste hay que pagar? Porque las declaraciones que acabamos de oír de este personaje pues son cuando menos estremecedoras, ¿no? Por los términos en los que emplea. Y por cierto, yo estoy esperando a ver la opinión del expresidente Zapatero que está allí, a ver qué dice sobre la falta de transparencia que está ya denunciada por grandes líderes de la izquierda de Iberoamérica. Estoy a la espera. Bueno, de momento la Unión Europea y el propio gobierno español fueron los primeros en pedir, horas después, de hecho estuvo aquí el ministro Álvarez, horas después de que se conocieran los resultados y el Comité Electoral Nacional proclamara la victoria de Nicolás Maduro, que esperaban a la publicación de esas actas para el reconocimiento formal de la victoria de Maduro. Y esta madrugada el secretario de Estado de Estados Unidos ha publicado un comunicado, Antony Blinken, diciendo que estas elecciones las ha ganado Edmundo González Urrutia. Veremos sobre todo qué es lo que ocurre en las próximas horas. Saben que mañana se producirá esa imagen en las calles del país, especialmente en las calles de su capital, en Caracas, porque han llamado a salir a las calles para reclamar y reivindicar su victoria tanto Nicolás Maduro como María Corina Machado, que lidera también la oposición junto a Edmundo González. En fin, de los flancos de la actualidad internacional, este desde luego es uno, en la medida de que estamos atentos a lo que pueda ocurrir en Caracas, y el otro es Antonio Martín. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Buenos días. También lo que trazábamos al principio, ese canje del que no se producía uno así de esa magnitud desde la Guerra Fría, de prisioneros entre Rusia y varios países de Occidente. Sí, es casi de película, con la intervención de cerca de una decena de países. Como dices, es el mayor intercambio de prisioneros desde el final de la Guerra Fría. Había pistas esta semana porque Rusia había trasladado de sus celdas desde el lunes a casi todos los presos cuya detención por su oposición a la guerra de Ucrania había levantado revuelo internacional, así que ya los medios internacionales estaban especulando con que algo se estaba gestando. Al final, Rusia libera, por ejemplo, al periodista del Wall Street Journal, a Evan Gershkovich, acusado de espionaje, aunque estaba trabajando en Rusia con todas las credenciales que le pedía el gobierno de ese país. También libera al exmarine Paul Whelan. Han sido recibidos esta madrugada, de hecho ya en suelo americano, por Joe Biden y por Kamala Harris, en lo que supone también una potente foto en año electoral. Subrayaba Harris que ha sido un triunfo de la diplomacia. Es destacable también que Rusia deja en libertad a críticos internos muy relevantes como el premio Nobel de la Paz Oleg Orlov o el disidente Vladimir Kara-Murza, condenados, como decimos, por oponerse a la invasión de Ucrania. A cambio, el nombre más relevante quizá para nosotros es el de Pablo González, el periodista español que estaba preso en Polonia, que figuraba, por cierto, en la lista con su nombre de nacimiento ruso, como Pavel Rutsov. Y Putin logra por su parte que Alemania libere a un agente ruso que cumplía condena en ese país, y que en la entrevista que concedió ya en febrero al periodista americano Tucker Carlson puso Putin sobre la mesa este nombre. Es Vadim Krasikov, de quien Putin dijo que estaba encerrado en una cárcel europea, como decimos en Berlín, por un acto patriótico. Bueno, ese acto patriótico fue asesinar a un opositor a Putin en un parque de la capital alemana. En fin, Antonio, gracias. Hasta luego. Tú, Berna, que conoces Rusia, ¿esto puede ser interpretado como que es posible pensar que algo cambia en la invasión de Ucrania, o esto es ir demasiado lejos? No, es ir demasiado lejos, es ir demasiado lejos. Pero es una gran noticia, es un éxito desde luego para la diplomacia, para Biden, para los que han participado, sobre todo porque en esa lista han entrado disidentes, ¿no? Esto yo lo valoro muchísimo, y es una pena que Navalny no llegara a tiempo. O sea, Navalny murió, por desgracia, el principal líder opositor ruso, pero estaba, ya Bayo también lo ha comentado antes, estaba en esa lista en las primeras negociaciones, y bueno, esos disidentes es una gran noticia que queden liberados. También quiero recordar que en la anterior liberación, la de Skripal, en 2010, poco después, agentes de la KGB, bueno, de los sucesores de la KGB, le intentaron asesinar en Londres. Es decir, que esos disidentes que se van a ir a Estados Unidos o a donde vayan, van a tener que mirar bien quién les sirve el té, quién se cruza con ellos con un pincho. No van a poder estar tranquilos porque Rusia persigue a sus disidentes, incluso aunque los haya liberado, como hizo con aquel agente Skripal y su hija, recuerdo. Es decir, que Rusia es un régimen criminal que ha invadido Ucrania, pero que mata disidentes y los sigue matando aunque los libere.
de todas, o sea, advierto de eso, pero de todas formas, evidentemente, esto es una gran noticia, dudosa con respecto a este periodista español, que nos alegramos, como no, de que quede liberado, pero bueno, que estaba en la lista de Putin, ¿no? Ha quedado, la verdad, bastante claro posiblemente su papel. En todo caso, estaba no nos detenido gusta allí, tenerlo en una lista de no Putin, ha sido ¿no? sometido a juicio y estaba pasado más de 2 años en prisión y, bueno, efectivamente ha sido recibido por Putin, pero su circunstancia es que este periodista, sin estar sometido a juicio, fue encarcelado allí y ha pasado en prisión más de 2 años. Y es vergonzoso que Polonia pueda tener una prisión preventiva renovable cada 3 meses. Eso, sin duda, es muy penoso. Dejadme incorporar también a nuestra compañera en Jerusalén, María Rodríguez Abalde. María, hola. Hola, muy buenos días. Buenos días, María. José Luis desde Jerusalén. Por añadir otro elemento más que escuchábamos ya a las 9, como el presidente de Estados Unidos, ahora que hablábamos de él, se pronunciaba por primera vez sobre la muerte del líder político de Hamás, su asesinato esta semana en Teherán. Ha dicho Biden que este asesinato de Ismail Haniyeh no ayuda a conseguir un alto el fuego. El presidente de Estados Unidos ha hablado con Netanyahu sobre la posibilidad de llevar a cabo despliegues militares para proteger a Israel, dicen, frente a las amenazas de Irán, represalia que podría llegar en cualquier momento de forma coordinada desde varios puntos. Y nos decías a las 8, María, en tu información, que incluso no se descarta que pudiera haber novedades este próximo fin de semana. Sí, como comentas, anoche en esa conversación con Biden y Kamala Harris abordó esa colaboración conjunta en defensa, sobre todo si se trata de un ataque con misiles balísticos y drones. Será amplio y coordinado desde varios países gracias a la aportación de los proxies de Irán. Es la idea que ya asume Israel sobre ese futuro ataque, cuyo temor reside en que se produzca este mismo fin de semana, mientras ahora se informa también de la eliminación del subjefe de la infraestructura de producción de municiones de la Yihad Islámica. Se han cancelado los permisos de los soldados y el comunicado del gobierno a la población incluye alerta en sinagogas, embajadas, centros comerciales o todo centro judío, es decir, alerta general, unida a que se intenten evitar vuelos en todos los espacios aéreos de los enemigos, es decir, eviten volar. En Haifa, la principal ciudad del norte, el alcalde dice que el ejército le ha notificado la posibilidad de que los residentes tengan que estar refugiados durante 4 días. Días que se hacen eternos ahora y cualquier sonido fuera de lo normal genera temor en la calle. Anoche Hezbollah volvió a atacar la Alta Galilea y lo que muchos pensaron que era el inicio de la represalia se quedó un ataque más como los de los últimos meses. Alerta tras el discurso de su líder Nasrallah, que nos agasajó con otro de sus discursos infinitos. En clara alusión al asesinato de Haniyeh, señala que ya estamos en una nueva etapa de esta guerra al cruzarse líneas rojas y que no esperen parsimonia. Y es que si ya aquí los israelíes habían celebrado la noticia de esa muerte, ahora se alza la bandera del orgullo al conocer supuestos detalles de un artefacto colocado en ese apartamento 2 meses antes. No está confirmada la autoría, pero nadie parece parar ya el transcurso de los acontecimientos. Para intentar frenar los ánimos, de nuevo asistimos a una cascada de reacciones de la comunidad internacional llamando a la moderación, algo que también han comunicado Harris y Biden al primer ministro, pero al mismo tiempo una amplia flota de su armada está ya posicionada en Oriente Medio. No parece, al menos a esta hora, que alguien vaya a enfriar la temperatura ni del clima ni de las emociones y consecuentes decisiones. Por ahora la amenaza es en potencia, a la espera de la venganza en acto. Veremos qué es lo que acaba pasando. María, muchas gracias. Gracias. Cuídate, un saludo a María Rodríguez Abalde, que está en Jerusalén. La pregunta es, Nacho, casi por engarzar con la que hacíamos al principio, si las cosas pueden ir a mejor ya, ¿no? Es decir, si estamos a tiempo, si está a tiempo la diplomacia de frenar una escalada contra la que advierten pues las Naciones Unidas por situar uno de los actores que lo está diciendo, después de todos estos movimientos de Netanyahu que estamos viendo en estas últimas horas. Todo es susceptible también de ir a peor y no solo es un escenario que pueda mejorar. Yo creo que probablemente uno de los hitos próximos e inminentes más relevantes para la evolución de lo que está pasando en Oriente Medio, pero también para la evolución de lo que está pasando en las fronteras europeas, en Ucrania con Rusia, se va a dirimir en el mes de noviembre. Y por eso es relevante lo que pueda ocurrir en ese proceso electoral, y por eso es importante que desde en el debate público español, en los medios españoles, en los medios europeos, prestemos mucha atención a lo que allí está pasando, e hila con el inicio de la conversación
conversación que hoy teníamos sobre cómo, en el contexto de debilitamiento del orden internacional liberal surgido después de la Segunda Guerra Mundial, hay quien está tomando decisiones que son audaces. Y desde esa lógica, lo que ha hecho Biden es una decisión que hay que poner en valor, porque probablemente no responde exclusivamente a su pulsión, a su vocación, a sus incentivos, sino que responde también, además de las presiones lógicas que ha habido, a las consecuencias que puede tener para el mundo en que gane, en este caso Kamala Harris, el Partido Demócrata, o que gane Donald Trump. Y en el caso de Francia también lo hemos visto, sobre todo cuando hay una reconfiguración entre distintos partidos europeos, como Marine Le Pen, como Víctor Orbán, como el propio Santiago Abascal, que ya está y ya forma parte de forma explícita del Grupo Parlamentario Europeo, aliado y cómplice y en complicidad con Vladimir Putin. Y la claridad con la que asistimos a los movimientos tectónicos internacionales tiene una expresión local que hay que poner, hay que destacar y hay que señalar tal y como es, ¿no? Carlos. Lamentablemente, cuando un país como Irán anuncia una dura venganza, solo cabe esperar una dura venganza. Israel lleva 300 días, creo que son, ¿no?, de ofensiva sobre Gaza y no consigue los objetivos, ni libera secuestrado, ni acaba con Hamas. Y bueno, aquí, pues en este caso no sé si habrá una vía turca como en el canje de los presos, pero no veo yo ningún indicio de esperanza, lamentablemente. Solo, bueno, pues la dura venganza, ¿que consiste? En misiles, en drones, pues eso es la duda que nos queda por despejar los próximos días, ¿no? Y el panorama es terrible y desolador, claro. Sí, no, poco que añadir y estoy de acuerdo con lo que decís, ¿no? Lamento tanto y quiero subrayar esa impunidad absoluta que tiene Israel para hacer todo lo que quiera hacer, ¿no? Ha asesinado a este líder en Irán, a otro en Gaza, pero sobre todo a casi 40.000 personas en Gaza. Hoy leí alguna información de que esas tiendas de campaña están a 50, 60 grados, son hornos. Aquí que nos estamos quejando de nuestro calor, fijaos qué frivolidad con respecto a lo que viven en Gaza, ¿no? Mi pensamiento está con ellos. Aquí está ya el medallista de este programa, que es Sergio Castro. Sergio, buenos días. En su último día olímpico, hay que decir. Ay, los que se van de vacaciones. Bueno, ten en cuenta que cuando uno se... Ya nos iremos los demás. Sí, aparte, cuando uno pertenece a un lugar, el lugar siempre va con él. Exacto. Y entonces... Pues quédate. ¿Qué distancia hay? Quédate. Ya, pero no puede ser. Bueno, a partir de ahora el magazine, que ya saben que los viernes es un magazine de relax. Y especial. Vamos a tener el tercer capítulo en un viaje que venimos realizando desde hace ya 3 viernes al mundo, a la cabeza de Manuel Vicent. Hoy vamos a hablar con él de la nostalgia, de la melancolía, de la importancia de los detalles de la memoria que luego se refleja en los escritos y en las novelas. Después vamos a tener a Lucía Littmayer, me encanta decir este apellido, y a Adolfo García Ortega. También puedes decir Littmayer. Pero es que Littmayer, vale. No sé, me gusta mucho. Vamos a gocear con ellos como todos los viernes, hoy para revisitar las canciones, las épocas, los lugares, la ropa, los libros, las películas. Y les convocamos ya al tercer tertuliano, que son los oyentes, sí, en el 900-100-800, para que nos digan qué canciones revisitan, qué épocas, qué lugares, qué libros, qué ropas, qué costumbres, porque eso les sigue dando placer y les sigue dando gozo. ¿A qué libro acuden siempre? ¿Cuál es el libro que más han releído o el sitio al que más vuelven cuando quieren ser felices? O la película que siempre se pone. ¿Tú, Berna, tienes claro qué libro? Moby Dick y Casablanca. ¿Antolín? Cualquiera que pueda terminarlo y no me aburra. ¿Y tú, Nacho? ¿Cuál era la pregunta, Sastre? Que me has pillado desprevenido. Bueno, pues ¿qué libro o qué película revisitas siempre, vuelves siempre? ¿Qué libro quieres releer y no te cansas? Película La Grande Bellezza. Ah, muy bien. Y libro... El tuyo. Eso lo dices porque es italiana. Cualquiera de los míos. Porque es italiana para hacer la pelota Sastre. Sí. Bueno, y la verdad que va bien ahí, va bien. Y después, a partir de las 11, con Jorge Sánchez, nuestro hombre de la música, vamos a verificar un poco cómo es la idiosincrasia de Brasil y de Portugal a través de la música portuguesa. Eso entre sorpresa y sorpresa que nos puedan dar en París nuestros
grandes atletas, porque a las 11:30 hay cita con ellos, por ejemplo. Sí, yo creo que quizá hoy cae otra medalla, ¿eh? Ojalá. Sabes que cada vez que Hoy por Hoy y Carrusel se juntan, de ahí solo hay salen cosas buenas. Sí, es verdad. De momento, yo voy a agradecer a Nacho Corredor, a Berna González Carbo y a Carlos Navarro Antolín vuestro tiempo y sobre todo vuestras interesantes aportaciones. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.